Hola, bienvenido al canal. En este video nosotros vamos a hablar sobre cómo podemos hacer una conversión de un número decimal a cualquier otra base. Es decir, cómo puedo obtener ese número en base binaria, en octal, en hexadecimal, si yo tengo el número en base decimal. Pero no nada más en ese tipo de base, sino también puedo obtener un número en base en base 3, o en base 5, o en la base que se te ocurra. Entonces, esta es la última sección de conversiones. Vamos a comenzar. Seguramente recordarás de videos anteriores cuando nosotros queremos hacer una conversión, es decir, yo quiero obtener un número que se encuentre en cualquier base, ya sea binaria, hexadecimal, octal, base 3, base 5, no importa qué base. Nosotros utilizamos esta ecuación para representar ese número, es decir, el número equivalente en base 10 sería la sumatoria de los NI multiplicado por los RI. Y en este momento yo voy a decir que este indicador iésimo va a correr desde 0 hasta J menos 1. ¿Por qué desde 0 hasta J menos 1? Anteriormente lo habíamos dicho que iba desde menos K, pero ahorita lo voy a tomar de 0 porque solo voy a tomar la parte entera, ¿ok? Entonces, dijimos que este número es el dígito y este número es la base elevada a la posición equivalente que va teniendo. Es decir, el primer número, el que se encuentra más a la derecha, es R a la 0, R a la 1, R a la 2, R a la 3 y así sucesivamente. Entonces voy a tomar esta ecuación y la voy a expandir, es decir, voy a escribir la sumatoria de manera expandida. Y entonces voy a decir entonces que el número en base 10 sería justamente, voy a empezar con el último dígito, que sería NJ menos 1 por R a la J menos 1 más NJ menos 2 por R a la J menos 2, voy a poner más y luego voy a poner puntitos suspensivos para decir que hay muchos elementos intermedios. Y voy a escribir los últimos tres, es decir, sería N2, R2, más N1, R1, más N0, R0. Y entonces voy a tomar esta ecuación y lo que voy a hacer es que voy a factorizar a la R. Y entonces si factorizo, voy a decir que este número, base 10, sería justamente, voy a escribirlo, voy a poner aquí mi N y mi R más la N y la R más, y voy a poner aquí los puntitos suspensivos, voy a poner aquí N y R más N, pero fíjate cómo lo voy a hacer. R a la 0 es 1, entonces aquí simplemente voy a escribir mi N0 afuera, voy a poner aquí el más, y aquí voy a poner una R que multiplica a todo esto. Esta R por esta N me forman este elemento, es decir, esta N es 1, y esta R es esta misma R que yo tengo acá, R a la 1, pues se escribe igual como R. Entonces aquí ya tengo R y tengo R, que me hacen R cuadrada, y aquí me queda un 2. Y aquí yo tengo J menos 2, pero como aquí ya tengo una R, entonces este elemento que se encuentra aquí, en realidad solo le tendría que poner como un J menos 3. Y este elemento que se encuentra aquí sería justamente J menos 2, sigue siendo el mismo porque la N no la factoricé. Y este que está aquí sería justamente J menos 2, porque aquí ya le estoy, al ponerle una R, pues le quito un elemento aquí. Y este sería J menos 1. Quedando la ecuación de esta manera con la R factorizada. ¿Sale? Bien, de tal manera que si yo tomo esta ecuación, la voy a volver a escribir aquí, N10. Y entonces, de manera sucesiva, voy factorizando todas las R's, de tal manera que aquí voy a escribir más N0, y aquí voy a poner R, N1, más R, y aquí voy a poner N2, aquí adentro, más, y voy a poner aquí los puntitos suspensivos, más R, y aquí voy a poner N, J
menos 2 más R, y aquí voy a poner N, J menos 1. Pero observa que aquí yo voy a tener un chorro de paréntesis, es decir, este paréntesis que se encuentra aquí va a ser este, luego este que se encuentra aquí va a ser este, luego voy a tener todos estos, que sería justamente 1, 2, 3 puntitos, que sería estos de aquí, luego voy a tener este, y finalmente este mismo que cierra acá. ¿Sale? Si yo factorizo todos, y simplemente me queda ahí una R. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar a N10 y la voy a dividir en R. Observa que cuando yo tomo este número y lo parto en R, todo esto lo divido entre R, el resto que me va a quedar aquí sería justamente N0. Si yo tomo este elemento y lo parto, el primer resto sería N0. Si yo tomo esta N10 en R y la vuelvo a dividir en R, o sea, esta, quité mi resto, el resto lo puse aquí, esta la tomo, como ya la dividí entre R, pues me quedó esto nada más, y lo divido en R, pues el siguiente restito sería justamente este N1. Y luego el que sigue, si lo vuelvo a dividir, me quedaría N2, y luego me quedaría así puntitos suspensivos, NJ-2 hasta NJ-1. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir al hacer el análisis de esta ecuación es que si nosotros tomamos el número en formato decimal y lo quiero convertir a una base cualquiera, lo único que tengo que hacer es dividir entre la base. Y si voy haciendo divisiones sucesivas entre la base, voy a poder encontrar el número en la base, ordenando el resto, siempre quedándose con enteros, en donde el primer resto que yo voy a encontrar va a ser justamente el bit o el elemento menos significativo del número nuevo que voy a encontrar. Entonces vamos a resolver un ejemplo. Bien, pues vamos a comenzar a hacer las conversiones. Yo voy a tomar un número decimal y ese número decimal lo voy a escribir en formato binario, luego en formato octal y luego en hexadecimal, haciendo divisiones sucesivas. Entonces, voy a utilizar el número 321 en formato decimal. Y yo lo que quiero hacer es que quiero encontrar cómo se escribe este número en base 2, es decir, en binario. Entonces voy a tomar justamente el número 321 y lo voy a dividir entre la base. Si yo hago esta división, estamos de acuerdo que el resto sería 1 y me daría 160. 160 por 2 me da 320 y me queda un 1. Y luego tomo este y lo divido entre 2 y entonces me da un resto de 0 y aquí me da 80. Si divido 80 entre 2, me da 0 y 40. 40 entre 2 me genera un resto de 0 y me da 20. 20 entre 2 genera un resto de 0 y me da 10. 10 entre 2 genera un resto de 0 y me da 5. 5 entre 2 genera el resto de 1 y me da 2. 2 entre 2 genera el resto de 0 y aquí me da 1. 1 entre 2 genera el resto de 1 y me da 0. Y entonces justamente termino aquí cuando me da 0. ¿Por qué? Porque 0 entre 2 me va a dar 0 con resto 0. 0 entre 2 me va a dar 0 con resto 0 y así sucesivamente. Es decir, todos esos elementos que se están generando son ceros a la izquierda. Porque recuerda que el elemento menos significativo es este, ¿no? Entonces escribo mi número en binario, que sería aquí 1. Recuerda que este es el menos significativo. 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0 y 1. Y este sería binario. Ahora voy a obtener el equivalente octal. El equivalente octal lo obtengo de la misma manera, es decir, 321. Pero ahora lo divido entre 8, ¿no? Porque quiero obtener su equivalencia en esa base y entonces divido entre el número de dígitos que contiene la base. Entonces divido 321 en 8, voy a utilizar mi calculadora para no equivocarme. 321 entre 8 me da 40 y me queda un resto de 1. 40 entre 8 me da 5, quedándome un resto de 0. 5 entre 8 me da un resto de 5, quedando 0. Entonces aquí ya detengo porque 0 entre 8 es 0 con resto 0, 0 entre 8 es 0 con resto 0, y entonces estaríamos continuando infinitamente. Entonces su formato equivalente sería justamente 1, 0, 5 en formato octal. Verificamos. ¿Cómo verificamos? Pues aquí agrupamos de 3 en 3. Y sí, este número es 1, este número es 0 y este número es 5. Ya está. Ahora voy a obtener su equivalencia en formato hexadecimal. Entonces hago exactamente lo mismo. Tomo el número 321 y lo divido entre 16. En este caso, el 321 dividido entre 16 me da un resto de 1 y este me da 20. De manera equivalente, yo podría contar aquí la cuarta división, 1, 2, 3, 4, que sería esta, porque son a 4 dígitos, ¿no? Es equivalente. Entonces aquí me da 20 y digo 20 entre 16 me estaría, bueno, dijimos aquí me dio un resto de 1 y entonces 20 en 16 me estaría dando 1, es decir, cabe una vez, y este me da el resto de 4, perdón, lo estoy poniendo al revés. 4 en 16 me da 1, es decir, cabe una vez, y este me da el resto de 4. Y luego 16 entre 1, pues aquí me queda un 1, y este me da 0, porque no cabe ni una sola vez, ¿no? Y aquí simplemente me queda ese restito. Entonces ya está, su equivalente en hexadecimal sería 1, 4, 1 en 16. Vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verifico? Bueno, pues aquí hago conjuntos de 4 en 4, es decir, estos primeros 4, 1, 2, 3, 4, me hacen este 1, 1, 2, 3, 4, estos me hacen este número 4 de acá, porque aquí es 2 a la 0, 2 a la 1, acuérdense que esto a cuenta máxima es 3, entonces el siguiente dígito es 4. Y luego el que sigue, como no alcanza, pues lo lleno de ceros, 1, 2, 3 ceros, formando el 1 que tengo acá. Y entonces de esta manera nosotros podemos obtener la equivalencia entre los sistemas, ¿no? Es decir, si yo quisiera obtener el 321 base 5, lo que tendría que hacer sería tomar ese número e ir haciendo todas las divisiones sucesivas para obtener, dividir entre 5, dividir entre 5, y lo único que tengo que hacer es apartar los restos que resultan. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando un número fraccionario. Para el caso de la parte fraccionaria de un número, lo que voy a hacer es que en vez de hacer divisiones sucesivas, voy a hacer multiplicaciones sucesivas. ¿Esto por qué? Porque recuerda que la parte fraccionaria se estaría representando como r a la menos 1, r a la menos 2, r a la menos 3. Y entonces lo que pasa con r es que en vez de estar multiplicando a el dígito n, en realidad lo divide. Y entonces si yo quiero obtener a n para poder despejar, entonces simplemente multiplico por las r sucesivas. De tal manera que si yo quisiera obtener, por ejemplo, el 0.125, voy a decir que quiero obtener el formato en binario, ¿sale? Este es base 10 y yo quiero saber cuánto vale este número en binario.
Y entonces pues lo que tendría que hacer sería tomar el 0.125 y lo multiplico por 2. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ir, si voy obteniendo partes enteras, las partes enteras las separo. Entonces 0.125 por 2 me daría 0.25 y no hay parte entera. La parte entera se queda en 0. 0.25 por 2 me daría 0.5 y no hay parte entera. 0.5 por 2 me da 1 y lo que resta es un 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 2 por 0.5 me estaría dando 1.0. Entonces, esta partecita de aquí es la que yo me quedo aquí. Y la parte entera es la que conservo acá. ¿Eso qué significa? Que 0.125 en binario se escribiría como 0. Pero ahora observa que este elemento va a ser el más significativo. ¿Por qué? Porque este es el primero que está después del punto, ¿sale? Entonces yo lo voy a escribir como 0, 0, 1, base 2. Ahora, por ejemplo, en formato octal, digo 0.125 por 8. Y entonces 0.125 por 8 me da 1.0, así. Entonces me quedo con la parte entera y aquí queda la parte fraccionaria, de esta manera. ¿Eso qué significa? Significa que en formato octal, pues te estuvo muy fácil porque me da 0.1 porque si aquí continúo 0 por 8, pues me va a dar 0 y así sucesivamente, ¿no? Sería como ponerle un 0 de este lado. Ahora, la parte en formato hexadecimal, ¿cómo lo obtengo? Yo diría 0.125 por 16. Entonces, 0.125 por 16 me da 2 y me queda un resto de 0. Entonces, de esta manera, yo ya terminaría porque si aquí multiplico por 16 otra vez, pues me da 0, 0, 0, 0. Entonces, este es octal y en hexadecimal sería 0.2 en decimal, en formato hexadecimal. Ahora, observa lo siguiente. ¿Cómo puedo verificar este número? Bueno, pues resulta que en octal, pues fácil, 3 dígitos, 1, 2, 3, me hacen el número 1, que estoy poniendo aquí el número 1, y ya está. Pero en hexadecimal me da 2. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues si yo tomo este número, es decir, el 0.001, no lo puedo completar, me hace falta un 0 para poderlo completar. Entonces, si yo le agrego ese 0, ahora sí puedo poner los 4 dígitos, y entonces este número estaría conformando el 2. Porque recuerda que este es 2 a la 0, 2 a la 1, entonces 2 a la 1 aquí me da el número 2, que es el que estoy poniendo aquí, ¿sale? Si yo tuviera un número binario cualquiera, vamos a suponer un número binario fraccionario como este, y yo quiero obtener su formato octal o su formato hexadecimal, bueno, pues aquí los agrupo en 3, y entonces sería 0.1, y aquí me haría falta otro, haciendo este número 2, y entonces este sería su equivalencia en octal. Y la equivalencia en hexadecimal, entonces diría 1, 2, 3, 4, este conformaría en el primero, que me haría 0. Este sería el 2, y aquí me hacen falta 2 ceros más, entonces completo con 2 ceros, y este me estaría haciendo el número, este es 1, 2, este es 4 y este sería 8 en hexadecimal. Entonces, de forma equivalente, nosotros podemos completar con esos ceros a la derecha para poder hacer el complemento en hexadecimal o en octal. Bien, entonces con esto terminamos. Espero que haya sido de utilidad y nos veremos hasta la próxima cápsula. Hasta luego.